Y esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que era muy importante un diálogo con la oposición, sobre todo en un año como este que no es electoral. Para hablar de este y otros temas, nos visita la diputada del Frente Renovador, Alicia Aparicio. ¿Cómo va? Buenas noches, diputada. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerla acá en los estudios, después de mucho tiempo. Hay algo que seguramente es parte del discurso de los renovadores dentro del Frente de Todos, ¿no? Que es recuperar el diálogo y ver cómo achicar un poco la grieta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, esa ha sido la postura siempre de Sergio. Sergio es un hombre de diálogo, de consensos, y en la Cámara sí lo ha demostrado en los 2 años que llevamos y meses, y la última elección del acuerdo con el fondo, en la sesión donde votamos el acuerdo, fue uno de los artífices, o el principal artífice en la Cámara de haber llegado a que la ley se pueda votar en forma positiva, y es un hombre que habla con todos los bloques. Así que el Frente Renovador siempre se ha caracterizado por tener mucha gestión, hombres de gestión y mujeres de gestión, porque ahí la tenemos a Malena Galmarini, que está al frente de AISA, y que lo está haciendo muy bien, la cantidad, más de 1.300 obras en todos los distritos que le corresponde del AMBA y Capital, trabajando y gestionando muy bien, y también fundamentalmente de diálogo y buscar consensos. Esa es siempre la posición del Frente Renovador. Veremos si esto puede llegar a ser posible para lo que viene, para sacar algunas leyes, como está parado el kirchnerismo frente a algunos temas. Ahora quiero retomar el tema del Fondo Monetario, porque también usted en ese momento expuso de una manera muy importante como vocera de su bloque, fundamentando el acuerdo y sobre todo explicándole a argentinos y argentinas, bueno, esto que estaba para pagar era impagable, y en este acuerdo que plantea el presidente y el ministro Guzmán, diferimos los pagos, y la forma de pago es distinta. ¿Qué es lo que usted vio de esta situación? Porque recuerdo que en este programa mostramos hasta el cuadro, ¿no? de lo que había por pagar y cómo era el rojo. Concentrado, claro. Sí. Bueno, a veces nos plantean de que tardamos mucho en llegar al arreglo con el fondo. La realidad es que llegamos al acuerdo con el fondo mostrándole que éramos capaces de crecer a 10.3 cuando nos daban menos del 5% de crecimiento, apenas un rebote, y fue mucho más que un rebote. Pero además se trabajó a nivel internacional, porque saben, el Fondo Monetario está integrado por los países que aportan, que son los socios, digamos, más el staff del fondo. Y había que explicarle, por eso la recorrida que hizo tanto el ministro de Economía, tanto Sergio como el presidente, a esos países, sobre todo los países europeos a los que se visitó, y a China también, de cuál era la problemática argentina y cuál era nuestra verdadera restricción económica, que era una restricción de crecimiento, que la inflación era un producto de esa restricción de crecimiento y no solo un problema de ingresos y gastos, o sea, un problema de precios, sino y monetarios, sino que además teníamos un problema de verdadera restricción externa, que es que nosotros exportamos commodities, por ejemplo, nosotros exportamos granos, que una tonelada supóngase $400, e importamos por otro lado bienes de capital con valor agregado, o no solamente bienes de capital, pero sin insumo con mucho valor agregado, 1.300 la tonelada, con lo cual nunca nos va a cerrar el número. Claro. Entonces, que era importante que vean esa restricción externa y que entendieran que la inflación nuestra no era un problema solamente de emisión monetaria, sino que necesitábamos cambiar esa matriz productiva y necesitábamos tiempo para eso. Entonces, haber logrado esos 4 años y un programa de facilidades extendidas, a diferencia del que logró Macri, que era un stand-by, porque hay 2 modelos, el stand-by o el acuerdo de facilidades extendidas, nos iba a permitir esta posibilidad, más con la pandemia, de poder crecer, poder recomponer nuestra macroeconomía e ir cambiando la matriz productiva. Entonces, esto no solo se hace a partir de acuerdo con el fondo, se viene haciendo ya
desde que asumimos el gobierno. Entonces, cuando nos dicen no hay programa, yo digo sí, hay un programa claro que tiene que ver con la economía real de la Argentina, porque muchos nos dicen, nos piden medidas monetarias o medidas financieras, pero hemos tomado esas medidas porque hemos creado un incipiente mercado de capitales internos, porque cuando llegamos no teníamos crédito. Hace un tiempo, hace unos programas, estuvo el diputado Arroyo, sentado ahí donde está usted, colega de bancada, y planteaba que, bueno, cada vez que hay algún acuerdo con el fondo, es evidente que también va a estar complicada la calle, hay un problema claro de pobreza, un problema claro de inflación, y lo vemos toda la semana, ¿no? El acampe de esta semana, lo que conlleva a veces la pelea de pobres contra pobres, el trabajador que necesita sí o sí atravesar la capital para ir al conurbano sur o viceversa, y con la gente que está reclamando de esa manera. Y en esta situación la pregunta es, quien la escucha, bueno, ojalá que esto sea positivo, pero ¿qué hacemos durante, qué hacemos en el mientras tanto? ¿Cómo se va solucionando esto? Porque la economía está muy complicada, ¿no? Bueno, si miramos los índices de febrero, la economía volvió a crecer respecto a febrero del 2021, creció la inversión y bajamos a 7 puntos la desocupación. ¿Eso qué significa? Que pudimos bajar la pobreza en 37% en diciembre. Tenemos que ver cómo ponemos en caja los precios de enero y febrero, que por el problema de la guerra con Ucrania se nos dispara, pero pudimos bajar la cantidad, o sea, sumar 700.000 empleos aproximadamente formales. Eso significa sacar a parte de los argentinos de la pobreza, porque tienen su sueldo, su obra social, su trabajo, pueden comenzar a soñar en una vida concreta, en hacer proyecciones, y eso no es casual, es porque hemos tomado las medidas. Nosotros durante el 2020 sostuvimos con el ATP, con el REPRO, sostuvimos todo el sistema productivo argentino, sostuvimos las empresas. Cuando terminamos o cuando ya teníamos la inmunización avanzada y bajó el problema del COVID, nuestros empresarios pudieron abrir las puertas de sus empresas, volver a producir, ponerse los trabajadores el overall, trabajar, porque el Estado estuvo presente y le sostuvo las empresas. Sí, hay algo respecto de la cantidad de crisis económicas que usted y yo y los argentinos y argentinas hemos pasado, que es baja la desocupación y sin embargo la inflación está muy alta. Entonces a veces el problema también es para quien tiene un empleo formal, que igual el dinero no alcanza, y esto lo estamos viendo. En mi caso particular no tengo duda que hay que bajar la inflación, pero que hay una especulación de los formadores de precio en la canasta de alimentos que es tremenda. ¿Tienen alguna idea de cómo cambiar un poco esa relación más allá de los precios acordados? Como para decir, a ver, esto es especulativo. Feletti dijo, vienen las multas. Ahora, cualquiera que nos escucha dice, no me alcanza, no se puede ir al supermercado, y creo que esto lo debe escuchar usted en cada recorrida, ¿no? Bueno, o sea, por eso iba, por un lado, le estábamos logrando que el salario el año pasado superó un punto, el trabajo formal estamos hablando, porque el otro trabajo todavía cuesta, que es que entre mayor cantidad al trabajo formal. Pero esto que ha pasado con respecto a la inflación que se disparó entre enero y febrero, producto del aumento de los commodities, la energía que ha pasado en todo el mundo, es algo que nosotros sabemos que tenemos que acomodar, que es la deuda pendiente, y lo dijo bien Sergio Massa y el presidente, y es un trabajo que tenemos que hacer, ya sea que es desacoplando los precios internos de los precios externos. Por eso el sistema de fideicomisos, vamos a ver si esto alcanza, vamos a ver ahora con el precio del pan, si lo podemos anclar. Es importante que ese desacople, porque no podemos hacer pagar a nuestra gente el precio que se paga en el primer mundo por los alimentos. Así que tenemos esta dificultad y sabemos que la tenemos que resolver, y esa es la pelea que tenemos que dar. Y para esto es que hablamos de consensos, porque necesitamos que a través del Consejo Económico y Social y a través de buscar puntos, como dice Sergio, puntos mínimos que nos tenemos que poner de acuerdo para poder reducir la inflación.
Sabemos que es multicausal, que no es solamente problema monetario, financiero. Sabemos que impactan los precios porque nosotros comemos lo que exportamos, digamos. Sí, Entonces, se ve. esto impacta fuertemente en la canasta familiar. Entonces, necesitamos ir cambiando la matriz productiva que a nosotros nos mantenga un precio estable del dólar y reservas para poder hacer frente a que tengamos una moneda mucho más fuerte. Bien. O sea, necesitamos exportar con mayor valor agregado. Para eso, el programa Argentina para el 2030, Argentina produce para el 2030, o productiva para el 2030, está enfocado en 10 misiones que tienen que ver con todo este arribo de incrementar la cantidad de empresas, bajar la inflación, poder regular la actividad, digamos, de que tiene que ver con todas las inversiones. Por ejemplo, para que se entienda lo que digo, el presidente mandó 18 proyectos de ley al Congreso, las mayorías consensuados con el Consejo Económico y Social, que tienen que ver con la creación de trabajo, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, porque está la industria del cáñamo y el cannabis, regularizar esa situación, que no la tenemos y que nos daría una gran exportación y nos permitiría tener ese bien escaso que nos hace subir el precio internamente, que es el dólar. ¿Y qué pasa con esos proyectos de ley? Esos proyectos de ley no los pudimos sacar en extraordinarias, necesitamos armar las comisiones, que la oposición también se ponga de acuerdo, quién va a representarlos en las distintas comisiones, para poder tratar la ley de hidrocarburos, la electromovilidad, la ley de que tiene que ver con las automotrices, hay una ley que declara las automotrices o la industria automotriz como bien importante para el país. Las dos últimas, que tienen que ver con otra cuestión que no es de la economía. Por un lado, usted ha participado de la gestión de San Fernando antes de ser diputada de manera muy marcada, y a lo largo ya de varios años de estas sucesivas gestiones se ve un San Fernando realmente distinto al que ustedes recibieron. ¿Cuál es la clave en esto? ¿Es administrativa? ¿Es mucho laburo? ¿Es gestión? Porque se ve claramente, y esto antes, cuando uno iba de San Isidro a Tigre, veía una diferencia, ahora empieza a darse cuenta que hasta puede estar muy bueno vivir en San Fernando. ¿Cuál es la clave de esto? Bueno, fundamentalmente son decisiones políticas. La decisión política fue en San Fernando que las tasas fueran progresivas. Esa fue una decisión del intendente Luis Andreotti en su momento, y todos acompañamos, en donde el que más tiene debía aportar más a la sociedad, como es en cualquier sociedad del mundo. Así a veces se critica un poco la carga impositiva, pero sin embargo después en la calle se ve, claro, ¿no? La gestión. Exactamente. Entonces, en San Fernando lo que pasó fundamentalmente una decisión política de producir este cambio en las tasas, el cambio tributario, y luego una gestión importante en integrar el distrito. El distrito se integró a través de la construcción de los túneles, integrando el este y el oeste, a través de la educación. Por eso tenemos el programa de ayuda a escuelas provinciales, que nosotros hace ya, este es el 10º año que estamos invirtiendo en la educación pública para mejorar la calidad del estudio y el ambiente en donde se desarrollan nuestros alumnos. Me hizo acordar de algo que me lo iba a olvidar, que es la Universidad del Delta, y que a usted la tiene motorizándolo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está eso? Bueno, bien, o sea, termino la idea, lo otro que es de la pregunta anterior, que lo importante es la inclusión que se produjo en el distrito. Entonces el distrito fue pensado como una sola, como una unidad todo. Entonces se pone el mismo árbol en la zona más humilde que en la zona de Libertador. Se ponen los polideportivos en todas las zonas y en todos los barrios, se usa la misma cartelería, los mismos bancos y una gran cantidad de espacios verdes para que la gente pueda disfrutar, y eso nos ayudó mucho en la pandemia. Claro. Digamos, una mirada integral y de inclusión en el distrito. Después, respecto a la Universidad del Delta, bueno, es un anhelo muy grande que
que tiene Sergio y que tenemos en la zona, Sergio Massa, que es el creador del proyecto y al cual acompaño y defiendo porque Sí. es muy importante. En la región tenemos alrededor, bueno, vamos a ver ahora con el censo, pero un poco más de 900.000 habitantes, y la cercanía y nuestro delta también necesita una universidad. Tenemos alrededor de 73.000 alumnos de nivel secundario en la zona, que necesitan la cercanía para poder seguir desarrollando su estudio, porque es un se ha fenómeno comprobado. muchas veces bastardeado, pero toda la gente que puede aprovechar la universidad en el conurbano, ya sea en la zona que sea, habla totalmente a favor, ¿no? Y entonces esto es necesario, es importante. Sí, sí, está demostrado que a partir de la descentralización universitaria, a partir del 2003 creo que fue, la cantidad de estudiantes a nivel universitario aumentó muchísimo. Aumenta la matrícula, claro. Aumentó la matrícula y los graduados, con lo cual, y son muchos primera generación de universitarios en su familia. Los 3 distritos tenemos convenios con universidades nacionales, pero no tenemos carreras completas, y Claro. la Universidad del Delta nos daría las carreras completas. ¿El tercer distrito es Escobar? Escobar, San Fernando y Tigre. Claro, son 3 sedes en cada uno de Bien. los distritos. Así que La última pregunta ahora sí, y es política. En relación a todo lo que está pasando en el Frente de Todos, se habla de que no va a haber ruptura. Hasta ahora es una situación muy difícil, incluso la gente lo ve, pero el año que viene, ¿de qué manera se van a dirimir estas diferencias? ¿Se confirma la posibilidad de una PASO? Bueno, sí, hasta ahora se ha hablado de una PASO, que es la PASO general que tenemos cada 2 años. Claro. Y bueno, la idea respecto a la unidad, nosotros trabajamos en ese sentido dentro del Frente de Todos. Consideramos y respetamos a las disidencias de los distintos diputados, en el caso de la Cámara, pero de los distintos espacios políticos que están representados en el Frente de Todos, en todos los frentes. Ahora, por ejemplo, si vemos el problema de la dolarización, la oposición también tiene disidencias, y por eso total. nadie habla de que se van a dividir. En el caso nuestro, cualquier cosa que decimos parece que nos vamos a dividir. Yo creo que ahí hay un poco de arrimar leña, ¿no es cierto? De fogoneo. Sí, de fogoneo, pero Claro. porque no es el clima que nosotros vivimos internamente, quienes compartimos en la Cámara y demás. Somos muy respetuosos de lo que piensan nuestros compañeros diputados y compañeras. Bien. Y creo que vamos a ir, sí, seguramente a una interna, y que sano, yo creo que se va a dar discusiones en cuanto a lo que queremos, que ya la damos todos los días, porque todos los días los temas, por lo menos en la Cámara, se discuten. Se discuten. Y Bien. llegamos a consensos, o a veces no, pero somos muy respetuosos porque nosotros llegamos al Frente de Todos como una alianza. Entonces tenemos que saber respetar a los distintos de la alianza, que en algunos temas pueden o no estar de acuerdo. Alicia, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con la Noticia Web TV. Quédense ahí.